Temas 3.8 Sobrecarga de métodos. 3.9 Constructores y destructores. La sobrecarga de métodos es una herramienta que nos da la programación orientada a objetos, ya que nos permite moldear y definir comportamientos de los objetos como queramos, es decir, de acuerdo a unos parámetros de entrada ejecutar uno u otro método. En Java es posible sobrecargar métodos, es decir, definir dos o más dentro de la misma clase, que compartan nombre pero que las declaraciones de sus parámetros sean diferentes. También se puede hacer una sobrecarga de constructores, en este caso tenemos dos constructores que tienen el mismo nombre. La única diferencia entre estos dos constructores son los parámetros. En el primer constructor nos pide dos parámetros, en el segundo constructor nos pide solamente un parámetro. En la sobrecarga de métodos es lo mismo, tenemos dos métodos con el mismo nombre, lo único que cambia es el parámetro. En el primer método nos pide dos parámetros, que en este caso sería el contacto y el teléfono. En el segundo método tenemos que nada más nos pide la marca del teléfono, por así decirlo. En el primer método nos va a decir quién localizó nuestro teléfono y su número de teléfono. En el segundo método lo que nos va a imprimir simplemente es la IP con la que se rastreó el teléfono. Para que Java pueda detectar qué constructor y qué método va a utilizar, tenemos que crear un objeto. El primero le vamos a poner un nombre y un número. Después de crear ese objeto vamos a mandar a llamar al método. Para mandar a llamar al segundo método, primero vamos a mandar a llamar también al segundo constructor, que en este caso vamos a crear el objeto y vamos a poner solamente la marca. Después vamos a mandar a llamar al método. Para llamar al método tenemos que ingresar el nombre del método y tenemos que escoger el método que tiene un parámetro. En este caso, si tiene dos o más parámetros, lo vamos a mandar a llamar dependiendo de cómo los queramos, y vamos a llenar ese parámetro con los datos que nosotros queremos. Tema 3.9 Constructor y destructor. Un constructor es un método que siempre tiene el mismo nombre de la clase. Su propósito principal es inicializar atributos y variables miembro de una clase. Es una variable miembro de tipo especial porque tiene que cumplir con una serie de normas que otros métodos no tienen. Es sintácticamente igual a un procedimiento. Puede tomar parámetros pero no valor de retorno, por lo que el tipo de retorno siempre va a ser void, y como siempre es así, por ende no se coloca. Aquí tenemos el ejemplo de un constructor al cual le dimos el nombre caballo. Caballo es el nombre de la clase, seguido por dos puntos en operador. Después sigue el nombre de método de la clase y el parámetro. Entre llaves inicializamos con el valor y como parámetro colocamos su nombre. Si no hemos escrito ningún constructor, el compilador nos proporcionará uno, aunque este no realice ninguna inicialización de variables. No puede tener argumentos ni devolver valores, ya que, por ende, estos se llaman automáticamente cuando un objeto deja de existir. El destructor es la contraparte del constructor. Su objetivo es limpiar objetivos y liberar recursos de memoria que ya fueron asignados por un constructor. Siempre que se declara un constructor, por ende también se declara un destructor. El destructor siempre tiene el mismo nombre de una clase, procedida por el símbolo que es parecido a una tilde. Solamente puede haber un destructor por clase. Cuando no se pone un destructor, el compilador, por ende, coloca uno, ya es un destructor por defecto.
Un destructor no tiene argumentos ni tampoco retorno. Un ejemplo de destructor con el nombre caballo. Podemos ver en el ejemplo que el nombre de la clase es caballo, seguido de 2 puntos por operador y procedida por el tilde. Después va el nombre del destructor. Incluye llaves, pero no incluye acciones. Cuando se habla de un constructor, se habla de un tipo especial de función miembro. Estamos hablando de un método. Existen muchos tipos de métodos, por lo que existen también muchos tipos de constructores. La diferencia es que puedan o no tomar argumentos, y los que no toman argumentos se les llama constructor por defecto. Estos se dividen en dos. Puede ser un constructor por defecto propio o por uno del compilador. El propio es el que podemos crear nosotros mismos, y el del compilador es el que, por ejemplo, el programa nos crea uno por defecto.